¿Dónde estaba Jerusalén? ¿Quién fundó a Jerusalén? ¿Han pensado ustedes en eso? ¿Quién fundó a Jerusalén? ¿Cuándo fue fundada? Vamos a entrar en eso después de un rato. ¿Quién fundó a Jerusalén? Vaya, es una cosita pequeña escondida allá atrás en la esquina. Pero que por cierto lo dice. Sí, señor, ¿quién fundó a Jerusalén y cuándo fue fundada? Muy bien, y esa es la santa ciudad de Daniel. Y entendemos que esa ciudad, la cual ha estado ahora como bajo maldición por 2000 años, será reconstruida y restablecida otra vez. Y la adoración en el templo será restablecida como era en el principio. Es correcto. Jerusalén lo será. Ahora. Y habrá un sacrificio diario ofrecido nuevamente como en el principio. Vamos a entrar casi en todo eso, me supongo, en esta noche bastante de ello. El 7 de junio de 1967, el comandante de brigada de Israel Mota Gur dio un anuncio que los judíos habían esperado oír por 2000 años. El monte del templo está en nuestras manos, el monte del templo está en nuestras manos. Volver a ganar este terreno fue muy importante por varias razones. Primero, porque fue el lugar donde el rey Salomón construyó el primer templo. Después de que los babilónicos lo destruyeron, Zorobabel puso el fundamento, la piedra, para un segundo templo que luego fue expandido por el rey Herodes y cayó en las manos de los romanos en el 70 después de Cristo, cuando el comandante Gor declaró que el monte del templo estaba en manos de ellos de nuevo, devolvió la esperanza de un tercer templo largamente esperado. Esto fue un milagro de proporciones bíblicas y fue un cambio cataclísmico de una nueva era para Israel y para todo el mundo. El rabí Chaim Richman del Instituto del Templo está dedicado a reconstruir el templo. Él ve que el tiempo desde la guerra de 6 días fue como un cambio profético. Sería muy difícil, yo creo, el no ver lo que ha sucedido en los últimos 50 años como una gran puesta en marcha o un tremendo avance. Es más que profético. Es como un beso del cielo. Es como un beso divino. Es como un roce íntimo con la realidad del amor y la compasión de Dios. Y Él guarda sus promesas. El Instituto complante una conexión clave de la batalla por Jerusalén. Su fundador, el rabí Israel Ario, sirvió con la Brigada 55 de paracaidistas que capturaron el monte del templo. Después de la victoria, una persona de Jordania les dio a ellos un recorrido extraordinario. Su trabajo era llevar la ametralladora de la compañía. Hay una hermosa foto de eso. De hecho, la primera noche que tomó Jerusalén, él se le dio la tarea de cuidar o vigilar el lugar del domo de la roca, lo cual es el lugar del Santísimo. Y la historia nos dice que la primera noche era como la primera hora. Se les acercó una persona de Jordania vestida que explicó que él era el guía turístico oficial del Parlamento de Jordania y empezó a mostrar los lados del templo y llevó a los soldados y él dice, bueno, aquí está exactamente donde se paró el santuario, aquí es donde estuvo el altar y aquí es donde estuvo el menorá y todas estas cosas desde acerca de la historia del templo. Y luego el rabí les dijo, ¿por qué no dices todo esto? Y luego él dice, bueno, pero tenemos la tradición de nuestros padres y de sus padres que un día los judíos ganarían la guerra, conquistarían este monte y reconstruirían el templo judío. Yo pensé que comenzarían mañana. Quiero que esta sea mi parte, que les ayude a ustedes. ¿Cuál fue la reacción de ellos a esa historia? Bueno, Dios mío, estaban muy sorprendidos ellos, pero el fondo de esto es que no parecía que estábamos allá listos. 50 años después, eso ha cambiado, con el Instituto del Templo preparando impresiones de libros y juntando elementos oficiales del templo, tales como las túnicas sacerdotales. Richman también ha disipado mitos acerca del templo a través del parlante digital de hoy, el YouTube. Comencemos por el principio. ¿De qué se trataba completamente el monte del templo? Todo esto significa que hablar de reconstruir el templo ya no es más considerado una idea marginal. Es uno de los lugares más sagrados, venerados en el planeta Tierra. Un tema, hablamos del monte del templo en Jerusalén. Hoy exploraremos el tema interno de la reconstrucción del templo con un experto cuyas visiones son controversiales por no decir otra cosa.
Así que ambas mezquitas tienen que ser derrumbadas. Sí, no puede haber ni siquiera una pulgada del lado del domo en la roca o en algún otro lugar. Pero la esfera natural, si puedo usar ese término, la comunidad mundial nunca va a permitir eso, la comunidad árabe tampoco permitirá eso. ¿Cómo ve usted esto que sucederá? Déjame decirle, ¿quién soñó que en 1948 habría un Estado judío-israelí en el Medio Oriente, del lugar del pacto, la tierra que Dios nos dio? ¿Quién creyó? ¿Quién creyó que tal pequeña nación derrotaría tantos países y poderes que vinieron contra esta nación para destruirla, para empujar a Israel al Mediterráneo? ¿Quién creyó eso? No es la primera vez que extraños construyen casas paganas de compañerismo en el monte del templo, y estas fueron quitadas. Cuando eso impacte, estamos cerca del fin. La iglesia gentil se habrá ido. Así que en cualquier momento Dios podrá decir, Israel es mi pueblo. Cuando eso ocurra, no habrá más para los gentiles. Ellos hollarán, dijo Jesús en Mateo 24, la abominación asoladora. Ellos derribarán los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil haya acabado. Cuando eso haya acabado, entonces los judíos volverán a entrar en Jerusalén para restablecer el templo y la adoración al templo. Seríamos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, allí concluye la edad de la iglesia. Luego, acá abajo en la tierra, Dios comienza a lidiar con los judíos. Habrá dos profetas. En el capítulo 11 veremos eso. Dos profetas ungidos, como Elías y Moisés, los cuales yo creo que son. Y ellos traerán grandes maldiciones después de haber visto que aquellos que se han consolidado y que Roma ha quebrantado su pacto, ese príncipe, a la mitad de la semana 70, ellos quebrantará su pacto con Roma, o Roma lo quebrantará con Israel, y eso causará que la abominación comience a esparcirse, y allí será la gran inundación cuando el remanente gentil, la virgen dormida, el dragón, Roma, lanzó agua de su boca para hacer guerra contra el remanente, la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios. Roma va a hacer eso, una iglesia confederada, lo consolidará a ellos uniéndolos e introducirá a los judíos en esta confederación y los traerá nuevamente a su propia adoración en su templo. Es el así dice el Señor de la Biblia, y ellos tendrán su propia iglesia. Pues, ¿qué son ellos ahora? Acabo de captarlo, ahora mismo es fresco. Ellos ahora son una nación reconocida. ¿Es eso verdad? Pero ellos no tienen su adoración en el templo aún. Y cuando ellos establezcan la adoración en el templo, la iglesia ya se habrá ido. Dios estará lidiando con los judíos como una nación.